Isabel Segovia, que es la secretaria de Educación de la capital. Secretaria, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, comencemos por explicar un poco en qué consiste ese documento de orientaciones para docentes que protegen la diversidad y combaten la discriminación. Ese es el título oficial que tiene. Sí, acabo pues de oír los comentarios de los concejales, entonces puedo empezar diciendo qué es lo que no es, que es justamente nada de lo que están diciendo. Lo primero es que no es una cartilla y cuando se habla de cartilla, pues es una cartilla normalmente para los estudiantes. Esto es realmente un documento guía de orientaciones para los docentes y los directivos docentes. Y entonces, pues es muy importante, esto no es un material que se trabaja en el aula directamente con los niños. Tampoco es un documento que promueva ninguna ideología ni haga que los niños tengan que identificar o definir su orientación sexual en ningún momento del proceso de las orientaciones. Y por último, hay una discusión muy grande sobre que esto excluye las demás discriminaciones, lo cual pues es absolutamente no cierto. Nosotros tenemos 16 protocolos que justamente complementarios a este documento específicamente confrontan cada una de las discriminaciones que tenemos, sea por etnia, sea por religión, sea por migración o pues por xenofobia, sea por discapacidad. Digamos, como esta orientación, hay orientaciones para cada uno de los temas que generan dentro de nuestro sistema de alertas una alarma de discriminación. Entonces, les cuento un poquito más. Este documento realmente es una obligación de la política pública del LGTBI que fue publicada en el 2021, es un COMPES, que tiene como 165 productos, de los cuales 9 de ellos le corresponde al sector educativo, y uno de esos específicamente era generar un documento que previniera los temas de discriminación por orientación sexual y género y protegieran la diversidad dentro de las instituciones educativas. Entonces, pues el primer tema es que esto es un documento que tenemos por obligación que expedir, y obviamente se han marcado en 8 normativas internacionales, de las cuales pues el país hace parte por ser parte del sistema de la ONU y de la OEA. Obviamente dentro de un bloque de constitucionalidad tenemos además 9 instrumentos normativos nacionales, 2 distritales, pues que nos obligan a expedir unos lineamientos y unas orientaciones para prevenir la discriminación por orientación sexual y género. Usted nos dice que esto es un documento el que está obligado a publicar, digamos, la Secretaría por un COMPES del 2021. ¿Había un documento? ¿Se realizó en alcaldías anteriores un documento en ese mismo sentido? Pues es que la política pública tiene una tiene una parte muy grande con el tema educativo, y lo que hace es que justamente esta política pública del 2021 elabora sobre unas temáticas específicas alrededor de orientación de género y el tema de discriminación, y pues toca producir, digamos, unos documentos más detallados alrededor de eso. Pero no me gustaría solamente quedarme con el tema de que es una obligación. Digamos, tenemos una obligación legal, pero además tenemos una problemática muy crítica. Nosotros tenemos un sistema de alertas dentro del sector educativo, pues muy conocido, digamos, en la Secretaría de Educación, que cada vez se mejora más en términos de reporte y de cómo le damos herramientas a las instituciones educativas y a los orientadores de los colegios para poder reportar las violencias que se generan todo el tiempo. Y entonces lo que estamos haciendo es siguiendo pues cada una de estas violencias. En el año 2024 tuvimos un reporte de 31.000 estudiantes que fueron víctimas de violencia, de los cuales hay un capítulo muy grande que tiene como 4.000 registros que habla de hostigamiento específicamente. Y de ese hostigamiento el 21% se da específicamente por orientación sexual y género. Es el indicador más alto, o sea, es el hostigamiento más grande y que crece más, ha crecido como el 95% en los últimos 5 años, y es específicamente dirigido a niños, niñas y jóvenes con una orientación sexual diversa, o incluso, pues obviamente por ser mujeres, porque en este caso no estamos tocando solamente el tema de la orientación sexual diversa, sino también el tema femenino. Secretaria, ¿cuál es la recepción que ha tenido por parte de los profesores y del personal administrativo en los colegios? Vemos las críticas por parte de concejales, ya hablando de política, por parte de algunos padres de familia, pero ¿cómo se recibió eso en los colegios? Sí, no se ha recibido
muy bien porque justamente tanto padres de familia como docentes y directivos docentes y administrativos en las instituciones educativas tienen unos retos muy grandes para manejar el tema de hostigamiento dirigido específicamente a estas poblaciones. Los padres de familia no saben qué hacer, no saben cómo orientar a sus hijos, los docentes tampoco saben cómo protegerlos, y entonces lo que nosotros hacemos dentro de la institucionalidad es darle unas orientaciones. Esto no es obligatorio, esto es una orientación, es darle una herramienta a las instituciones educativas para que puedan, dentro de 4 enfoques que manejamos, que es el de derechos humanos, el diferencial, el de género y el de curso de vida, ellos puedan incorporar en su PEI, en el currículo y en todo el tema de la gestión escolar, cómo manejar y prevenir estos casos de hostigamiento y obviamente pues proteger la diversidad dentro de las instituciones educativas. Secretaria, entonces, ¿por qué cree usted que los padres de familia y algunos políticos han malentendido, por así decirlo, este documento? No, yo de fondo sí, pues creo, primero pues hay que leer el documento, el documento, muchas de las cosas que dicen los concejales y que han repetido algunos padres de familia, que entre otras cosas, como le digo, son muy pocos. Nosotros sí hemos consultado a los padres. Un padre de familia que tiene un hijo que sufre de esta discriminación, de este bullying, no sabe qué hacer. Estas situaciones han llegado pues a problemáticas que ustedes también conocen muy claramente, que llevan pues a ideación suicida, incluso suicidios consumados que ya hemos tenido dentro de nuestra sociedad, porque pues estos niños, estas niñas y estos jóvenes pues son rechazados dentro de la institucionalidad y nosotros no podemos permitir que eso pase en el sector educativo. Entonces, el tema de que esto promueve una ideología, no es un documento ideológico, no está promoviendo ninguna ideología, no tiene ninguna referencia al tema de sexualización o de hipersexualización. Nosotros no estamos diciendo a los niños que tienen que reflexionar sobre su identidad de género y definirse. Nada de estas cosas están en el documento. Lo que tiene son unos herramientas y unos lineamientos muy claros de qué pautas se deben seguir cuando hay una situación de hostigamiento o cuando queremos promover la diversidad dentro de las instituciones educativas. Entonces, pues esto se remota a algunas cosas que Pascual pues mencionó al principio, de unas creencias particularmente pues muy fuertes y muy conservadoras que van vinculadas a temas religiosos que también respetamos. Por cierto, también tenemos orientaciones para para prevenir el hostigamiento y promover la diversidad de cultos y religiones dentro de las instituciones educativas, justamente. Y entonces lo que pasa acá es que se trae, digamos, a la memoria el famoso tema de estas cartillas, que incluso ustedes han mencionado varias veces esa palabra. Esto no es una cartilla. El famoso tema de esas cartillas que se generó en algún momento durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que pues generó, digamos, problemas hasta en el mismo proceso de paz. Yo no sé si ustedes se acuerdan bien de eso. Pero el tema es que al final del día nosotros no podemos no expedir unas orientaciones que promuevan diversidad y prevengan hostigamiento cuando sabemos que tenemos una problemática en las instituciones educativas, y como instituciones y como sector educativo nosotros tenemos que lograr que el sector sea plural y que todos los niños, niñas y jóvenes se sientan absolutamente seguros dentro de la institucionalidad. Aquí tenemos el documento, es un documento de 52 páginas. Algunos de sus capítulos simplemente describen las violencias en el entorno escolar relacionadas con la orientación sexual. En otros da la normativa internacional y nacional sobre la garantía de los derechos de las personas LGBTI. En otros simplemente la representación y conceptos para entender las expresiones de género, enfoque de derechos humanos, y después hay un capítulo ya para proteger la diversidad y combatir la discriminación en la escuela. Me llama la atención uno de esos puntos que habla de la transformación del currículum hacia la incorporación de los enfoques. ¿Se plantea una transformación del currículum escolar? No, se plantea una guía para que si uno quiere vincular esos enfoques, y los enfoques son el de derechos humanos, el diferencial, el de género y el de curso de vida, porque es que cuando se habla solamente del enfoque creen que es el tema ideológico como tal, que es cómo hace uno para dentro de las actividades curriculares, tanto en el tema macro como micro, poder promover situaciones en donde se respete la diversidad y en donde no se produzcan violencias. Entonces, y se garantiza el respeto a las elecciones individuales, digamos, eso es un tema muy socioemocional y es un tema de reconocerse unos a otros y de respetarnos unos a otros. Entonces, hay actividades
se dan como unas indicaciones sobre qué tipo de actividades y qué tipo de trabajo se puede hacer dentro del currículo. Yo, Pascual, recuerdo que los currículos en Colombia realmente son autónomos de cada institución educativa. Entonces nosotros no hacemos reformas curriculares generales, simplemente damos lineamientos para que las instituciones educativas, si quieren hacerles ajustes al currículo o al proyecto educativo institucional, tengan unos lineamientos claros de cómo se pueden hacer esos ajustes. Secretaria, la cifra que usted nos daba iniciando la entrevista de 31.000 estudiantes que han reportado ser víctimas de algún tipo de abuso o de violencia y casi de 4.000 casos por discriminación y hostigamiento. Estas cifras vienen en aumento del hostigamiento, el bullying y cómo lo están manejando desde los colegios. Sí. Pues es que nosotros, ahí tenemos un tema particular con el sistema de alertas que tenemos en la Secretaría de Educación. El sistema de alertas fue concebido hace 5 años, pero realmente se puso una operación real en términos de reporte, de capacitación a los orientadores y a los representantes legales de las instituciones privadas, porque también hace monitoreo entre las instituciones educativas privadas de Bogotá en los últimos 2 años. Entonces, y hemos ido además mejorando el tipo de reporte. Entonces, por ejemplo, el año pasado teníamos una cifra de hostigamiento generalizada, pero no teníamos discriminado cuáles eran las causas del hostigamiento. Este año, en 2024, pudimos discriminar específicamente. Todavía nos queda una barra, importante sin discriminación, sin poder identificar cuáles son las causas por las cuales los niños, las niñas y los jóvenes se sienten discriminados en las instituciones educativas. Y por eso fue que logramos efectivamente identificar que la mayor causa de hostigamiento en las instituciones educativas de Bogotá está relacionada con la orientación sexual y de género. Entonces, y pues ahí tenemos una problemática específica. Entonces usted me dice, ¿qué estamos haciendo? Pues justamente con cada una de estas causas nosotros tenemos unas orientaciones específicas, son unos documentos, pero lo que hacemos realmente es intervenir las instituciones educativas y acompañar las instituciones educativas donde encontramos los mayores índices de violencia con unos programas específicos. Es un programa que se llama Escuela con Emociones, que llega con 5 programas, y hay una que se llama Aula con Emociones, que tiene que ver con todo el tema de fortalecimiento socioemocional, tanto de la comunidad educativa, o sea, de docentes y directivos docentes, y especialmente, obviamente, de los niños. Secretaria, usted también decía que con este documento, pues, Bogotá cumple con los compromisos que ha tenido internacionalmente en cuanto a protección de derechos humanos, jurisprudencia de la Corte Constitucional y otras leyes. Es decir, que este documento es obligatorio para el distrito, o sea, ¿tenía que crearlo el distrito? Sí, el distrito lo tenía que crear por el tema de la política pública LGTBI, que es un COMPES del 2021 que, como le digo, obliga a la Secretaría de Educación, al sector de educación, a generar 9 productos como tal. Pero pues si usted como le decía al principio, si usted me pregunta, además de que hay una obligación, pues además tenemos una problemática que tenemos que enfrentar. Y entonces, pues se aprovecha una obligación que existe para generar unos lineamientos que nos ayuden a trabajar en las instituciones educativas para garantizar que todos los niños, independientemente de su condición, no sean discriminados en las instituciones educativas, y logramos hacer de la diversidad pues una fortaleza del proceso pedagógico. Secretaria, hay otra cifra que me sorprende y creo que también justifica de alguna manera este documento, y es una encuesta realizada en el año 2024 en Colombia entre 3.200 jóvenes que están entre los 13 y los 21 años, y cuando les preguntan si han reportado, si han escuchado comentarios homofóbicos por parte de sus maestros, el 65% dice que sí. Sí, esa encuesta, refuerza, es una encuesta que incluso pusimos también en el documento como complementario a nuestro sistema de alertas, pues que es nuestra información completamente oficial. Y efectivamente, pues esa encuesta tiene dos apartes. Uno, el que tiene que ver con los adultos alrededor de actitudes homofóbicas específicamente. Y otro, el que tiene que ver también con los niños, las niñas y los jóvenes de orientación sexual diversa, que también el 95% de los encuestados dice haber sufrido algún tipo de hostigamiento o discriminación por su orientación. Entonces, es una problemática que no podemos tapar con las manos. No es la única problemática de hostigamiento, como dicen algunos, que es que estamos segregando solamente un tema. Eso no es cierto. Como les decía al principio, trabajamos con todos los problemas que tenemos de violencia, y eso tiene que ver con género, tiene que ver con discapacidad, tiene que ver con grupos étnicos, con grupos religiosos,
con migrantes, o sea, trabajamos todo, pero nosotros no podemos enfrentar un problema de bullying o hostigamiento si no llamamos el problema por su nombre. Y esa es básicamente, digamos, la discusión que se tiene a nivel político. Lo que quisieran, digamos, algunos concejales efectivamente es que nosotros simplemente no mencionáramos que hay un problema de hostigamiento contra la población LGTBI. Y eso pues realmente no es cierto. Y si no lo mencionamos, pues no lo podemos enfrentar. Entonces el documento y los lineamientos por parte de la Secretaría siguen adelante, ¿no? Sí, señor, siguen adelante. Secretaria, muchas gracias. Yo creo que es clave en este tipo de temas, como usted dice, hablarlos, ponerlos a disposición de los maestros, de los padres de familia y no convertir esto en una discusión ideológica, no convertir esto en una discusión para buscar votos, para buscar visibilidad. Creo que los problemas dicen muy claro qué está pasando en los colegios y las autoridades están para eso, para tomar decisiones y para sacar documentos que dicen cómo se deben tomar esas decisiones y para cumplir además obligaciones internacionales y nacionales dadas por la Corte Constitucional. Así que no nos podemos caer en el tema del rayo homosexualizador como caímos en tiempos pasados. Muchas gracias, secretaria.